Mañana tienen una entrega de una tarea, ¿se acuerdan? Sí, profe. ¿Cómo le ha ido? Es que en el foro escribimos varios y pensamos que había visto nuestro mensaje. Lo vi ayer, pero no había nada. Es que lo escribimos ayer en la tarde, noche. Ya, bueno, yo creo que a los que más conozco son a los estudiantes. No, sí, Profe, igual. lo que pasa es que Sí, teníamos cuéntenme. como problemas en identificar los gráficos o saber qué parámetros teníamos que ir viendo. Ujú. Y como que eso nos había costado mucho porque al menos ninguno de nosotros, al parecer, había visto bien esos gráficos y Vale, sabía interpretarlos. vale, Entonces, vale, vale, ese vale. era el problema. Mm. A ver, ¿qué es lo que podemos hacer? Sí, pues vamos a admitir ahí a Fernanda, Fernanda Paulina. La próxima semana es una semana que no se pueden hacer actividades, pero sí les podría... A ver, hagamos una cosa. Primero que nada, vamos a aplazar la entrega del trabajo porque no tiene sentido entregar algo y no sacar, que se cumpla el objetivo en definitiva, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, lo que quería saber era cómo andaba la experiencia de ustedes con la plataforma, con las simulaciones. Y si realmente es un problema no para uno, que a lo mejor uno siempre podría tener algún inconveniente y conversar con los compañeros y aclarar, pero si es realmente un problema, obviamente que es necesario que lo veamos juntos, ¿ya? Ese problema. Sí, sí, profe, porque yo ayer, por ejemplo, lo estuve haciendo. Lo que pasa es que yo encontré que los gráficos estaban como muy asociados a la parte de la farmacología y hay varios de los compañeros que todavía no rinden el ramo. Yo recién lo estoy dando, entonces ya como que cachaba un poquito más. Pero cuando Mm, llegué como a la tercera tarea, aparte había uno que estaba en alemán, creo que era alemán y no se podía traducir, entonces ahí me complicó más todavía. en alemán. Eh, bueno, claro, está en inglés, pero las ecuaciones y las simulaciones que están ahí, con los parámetros típicos, ¿no es cierto? Son números los que uno tiene que ingresar, ¿cierto? Sí, pero el último estoy segura porque igual sale así ahí, por ejemplo, no sé, pues la dosis que se administró y la dosis de carga y todo eso. Y si no me equivoco, el tercero o el cuarto estaba en alemán, los parámetros, y había que calcular algo. Ya, ya, ya. Y ahí, no, ahí morí. Bueno, si es así digamos, está en lo correcto, es una buena justificación como para decir, profe, no la entendimos la tarea. ¿Ya? Lo importante es hacer... Profe, yo igual, honestamente, no entendí bien la tarea. Por lo mismo, porque como decía la ¿Mm? Rafaela, que no sé, supongo yo, por cómo se está basando el ramo, como requisito, no sé, como ramo base, había que saber mucho de farmacología o farmacología uno no sé. Mm. Y claro, al menos yo y algunos compañeros por ahí no hemos dado farmacología aún. Entonces no tenemos una base muy sólida Sí, yo para parto de responder la la... tarea. Sí, no, está bien, lo vamos a ver juntos. Yo parto de la Vale. base que no han tenido farmacología, eso lo tengo súper claro. Lo que había que hacer en el fondo era describir lo que estaba sucediendo ahí, y lo que uno tiene que describir en el fondo es lo que ocurre en la gráfica. Uno dice, si esto es, por ejemplo, concentración, que es el caso, ¿ya? O niveles plasmáticos, concentración, versus tiempo, uno dice, va cambiando la concentración con el tiempo, aumenta y después cae. Es describir lo que pasa, simplemente es describir lo que tú estás mirando ahí. Es simplemente eso, ¿no? Uno de repente se complica más, pero lo vamos a ver juntos, no se preocupen, ¿ya? Eh, la tarea apunta a observar qué ocurre con las variables. ¿Ya? Con la variable, en este caso, independiente, que es la concentración, versus el tiempo. ¿Ya? Pero lo vamos a aclarar. En la clase de hoy día yo quiero terminar algo que es muy importante y entonces vamos a dejar pendiente esa tarea, ¿de acuerdo? ¿Están de acuerdo, no? Ya, profe. Sí, ¿Ya? profe. ¿Ya? Y yo les voy a dar voy a hacer un pequeño video, ¿ya? Para que ustedes
puedan tenerlo como guía respecto, digamos, a las dudas que están ahí. Y vamos a ver ese tema del idioma. Entonces eso es lo que puedo adelantar yo, en hacerle un pequeño video de explicación. Pero en definitiva, recuerden, ustedes lo que están describiendo es lo que pasa ahí en el gráfico, ¿ya? Entonces, podríamos estar hablando de química cuántica, ¿cierto? O cualquier cosa, y uno dice, mira, lo que tenemos acá es energía, cómo la energía cambia en el espacio. Tú describes lo que estás mirando ahí, nada más. No se necesita saber farmacología. Se necesita, digamos, ingresar datos a una ecuación y describir lo que ocurre ahí, ¿ya? Eso es lo que, en esencia, ¿ya? Es como un primer paso para poder después meterse en algo que es más complejo, que es la farmacocinética, como base, ¿cierto? Como habíamos dicho, para la farmacodinámica, ¿ya? Teniendo en cuenta que es la concentración plasmática la que se mueve en estos dos mundos, el mundo, ¿cierto?, relacionado con los cambios de la concentración plasmática en el tiempo, y por otro lado, cómo esa concentración plasmática va a determinar la intensidad del efecto farmacológico. Hoy día vamos a terminar en una parte que es bien importante de la farmacología y que apunta hacia el desarrollo de los fármacos, algo que hoy día estamos a toda máquina trabajando como humanidad, ¿cierto?, para el tratamiento del COVID. Vamos a eso. Ahí sí. Bien, mira, vamos a partir para eh, entender lo que está pasando acá. Vamos a partir de abajo hacia arriba. Ya tenemos una secuencia de eventos, ya una secuencia de eventos que explica el desarrollo de un fármaco. En la parte de abajo tenemos el costo de cada una de las etapas. Una primera etapa, que aparece un 335 millones, es la etapa preclínica. Es la etapa preclínica de desarrollo de fármacos. Son los ensayos preclínicos. Luego, a continuación, aparece una segunda etapa con 467 millones de dólares, que es la etapa de ensayos clínicos, que equivale, por ejemplo, a los ensayos de fase 1, fase 2 y fase 3, que son necesarios para todos los fármacos y también para las vacunas, como lo estamos viendo ahora. Y finalmente viene una etapa, que es una etapa post-aprobación, que una vez que se aprueba, los fármacos, por eso que arribita aparece una cápsula ahí, o sea, el fármaco ya está en el mercado, y que son los gastos asociados a todo lo que es el monitoreo del fármaco cuando ya se encuentra en el mercado. Entonces estamos hablando básicamente de un costo del orden de de 1.000 millones de dólares. Eso es lo que sale. 1.000 millones de dólares. ¿Ya? Mucho dinero. Y arriba, que es el segundo nivel, aparecen los porcentajes. Y ustedes pueden ver que el porcentaje más alto en el desarrollo de fármacos es justamente la etapa clínica, estos ensayos clínicos, porque involucran pacientes, medidas de seguridad. Normalmente a sus pacientes los ensayos de fármacos se les paga, ¿ya? No es gratis eso, ¿ya? Y se le paga una cantidad importante porque hay riesgo de por medio. ¿Cuál es la esencia cuáles son los parámetros más importantes cuando se desarrollan fármacos? Primero, la seguridad del fármaco, y en segundo lugar, la efectividad, o sea, que el fármaco cumpla con su objetivo, que sea efectivo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende que esto es súper importante? O sea, estamos administrando un fármaco para que tenga un efecto, pero primero, ¿qué sacamos con que tenga un efecto beneficioso si este fármaco tiene efectos laterales, tóxicos? Entonces, lo primero siempre es la seguridad y asociada a ella, ¿cierto?
el efecto farmacológico, el efecto terapéutico. Bien. Vamos al tercer nivel. Y en el tercer nivel vemos ya el detalle de lo que es cada uno de estas fases. En la fase preclínica, que aparece en color violeta y celeste, vamos a tener los ensayos que nosotros normalmente realizamos en las universidades, en los laboratorios, en los centros de investigación. O sea, los estudios con animales, con modelos. Se utilizan mucho hoy en día los cultivos celulares, los animales transgénicos y los animales en general. Nosotros en el laboratorio, cuando estábamos funcionando, trabajábamos con ratas. Bueno, entonces, los primeros ensayos, y ahí me voy a la parte superior, que muestra los fármacos, ¿cierto? Que es los tres tubitos que aparecen arriba que corresponden a esta parte de color violeta. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso en la investigación de fármacos. El primer paso es la identificación de un blanco, del target, del blanco. El blanco es normalmente un receptor. Pregunta a todos ustedes, a los que están ahí, ¿cuál será el target, en este caso, cuando se trata de la infección que tenemos ahora, del coronavirus? ¿Cuál será el target? ¿Cuál es el target que hemos identificado? Oye, no tengan temor a equivocarse ni nada, si se trata de que aprendamos todo. ¿Ya? ¿Cuál será el target? ¿Cuál será el blanco? O sea, ¿qué debiera apuntar en este momento esta varita mágica, este compuesto químico el que llamamos fármaco? Ya nos estamos formando como farmacéuticos nosotros. Todavía no tenemos farmacología, pero yo los quiero preparar para allá. ¿Cuál será el target? Bueno, alguien podría decir, bueno, el virus, ¿cierto? Podríamos tratar de crear una molécula que una al virus y impida que este virus, ¿cierto?, se una al target, ¿cierto?, que es el receptor conversor de angiotensina 2, y evitar que invada la célula. Podría ser una unión directa al virus antes que se una ahí, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuál será el target, por ejemplo, para un fármaco que nosotros deseamos que bloquee la contracción neuromuscular? ¿Ya? Nosotros sabemos que para que se contraiga el músculo, la nicotina tiene que activar receptores, perdón, la acetilcolina activa receptores nicotínicos en la placa motora. Por lo tanto, el blanco son los receptores nicotínicos en la placa motora. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar el target que aparece arriba. Después se generan los que aparecen acá, hit generation, eso que están ahí. Vamos a ampliar esta parte. Hit generation, que son la identificación de compuestos que parecen que tienen afinidad por ese target. Y en un siguiente paso, esto es como un filtro, uno ya determina lo que se llama lead generation, que se refiere ya a compuestos con una, podríamos decir, una alta afinidad por ese target. ¿Ya? Esto significa un filtro, muchos compuestos que finalmente vamos viendo que este es el más efectivo, y al mismo tiempo, a ese nivel que estamos estudiando nosotros, demuestra poca toxicidad. Porque si mata a nuestros animales, o si matan los cultivos celulares, mueren, ya comenzamos a ver que el camino tenemos que elegir otro camino. Estamos viendo la presencia de un compuesto que es tóxico. Bien, entonces son los primeros ensayos, después vienen los ensayos preclínicos, que son estos que aparecen en la siguiente parte, que involucra
modelos de animales, y después ya nos metemos derechamente en los ensayos clínicos. Fase 1, en donde más o menos se hacen estudios en 100 personas personas sanas. Estos ensayos demoran entre 1 y 2 años. Por eso que es importante lo que estamos viendo en este momento. 1 a 2 años, en donde se chequea fundamentalmente la seguridad. Después viene una fase 2, con más pacientes, que también puede durar entre 1 y 2 años, en donde se evalúa la seguridad también, pero sobre todo la eficacia, y en este caso, los sujetos de experimentación son pacientes, o sea, el paciente que nos interesa por las propiedades que tiene ese fármaco, ¿ya? Si es un fármaco antihipertensivo, bueno, será una población de sujetos hipertensos. Siempre estos estudios se hacen, y hoy día esa es la crítica y cuestionamiento importante a muchos estudios, es que tiene que ser doble ciego. Es decir, tiene que haber al menos una población sana que no ha sido expuesta o que no tiene la patología, ¿ya? Para poder tener una mejor definición del efecto terapéutico cuando contrastamos pacientes con la enfermedad o pacientes sin la enfermedad, pacientes con la infección y sin la infección, pacientes sanos y pacientes, ¿cierto?, con la patología. Una tercera fase, y esto lo estamos viendo muy rápido con el desarrollo de la vacuna, en donde significan estudios ya multicentro. Esto no lo puede hacer un hospital, 2 hospitales. Estos son estudios que requieren a muchos hospitales. Normalmente se desarrollan en diferentes partes del mundo para tomar en cuenta, por ejemplo, las diferencias raciales, las diferencias, digamos, de edad y obviamente la parte de las patologías. Son estudios que demoran entre 2 y 3 años y involucran a muchos pacientes, 1.000 a 3.000 pacientes. Una vez que se cumple con esta fase 3, ya si vamos viendo por mínimo, tenemos 1 año, en la segunda fase 2 años, tercera fase 2, 3, 4 años, viendo los mínimos, 1 más 1 más 2, estamos 4 años. Después viene un periodo en donde la agencia reguladora tiene que evaluar todos estos resultados. En el caso de Chile es el Servicio Nacional de Salud, específicamente en este caso el Instituto de Salud Pública, y en Estados Unidos es la Food and Drug Administration. Eso significa que todos estos estudios, la experiencia que se han hecho, las preclínicas, las clínicas, se envía un tremendo documento, ¿cierto? Para que se lo evalúen los expertos, y esto demora, no es una tarea, digamos, puede haber urgencia como los proyectos de ley, que es el caso del desarrollo, en este caso, de la vacuna. Pero son estudios que van a tomar entre 1 a 2 años. Y viene la aprobación, y una vez que viene, al tiro está atiendo, y una vez que viene la aprobación, este fármaco, una vez que ya se aprueba, este fármaco sale al mercado y sigue esta otra etapa post-marketing. Dime. ¿Quién me preguntaba? Yo, profe, es que hay algunos compañeros que están en espera. Si lo puedo aceptar, por favor. Ya, gracias. Gracias por avisarme. Normalmente trabajo por eso que me perdí un poco les comentaba con la pantalla, porque trabajo con 3 pantallas, pero era ya demasiado. Bueno, en realidad el notebook que usaba se calentaba mucho, así que ahora cambié de computador y no tengo a la vista esa ventana. Entonces me estoy ordenando ahí la mujer a la vista. Bien, gracias. ¿Se dan cuenta de lo que estoy planteando, de lo que estamos viendo acá? O sea, estamos hablando de investigación y desarrollo de fármacos. Estamos hablando de partir por el costo, pero estamos hablando de $1.000 millones. Estamos hablando de años de investigación en las diferentes fases. Podemos identificar entonces una fase preclínica que da cuenta más o menos, digamos así, redondeando, un 10% del costo total,
una fase clínica que da cuenta más o menos del 20% del total, ¿ya? Y de acuerdo a lo que está abajo. Otra posibilidad de mirarlo también es esto que está acá, este embudo que aparece aquí, y ustedes pueden ver que en este embudo parten las moléculas, muchas moléculas que sintetizamos en el laboratorio, somos químicos y farmacéuticos a la vez, 10.000 compuestos que pasan de la etapa de descubrimiento a estos ensayos preclínicos, solamente 250. O sea, de 10.000 compuestos, solamente 250, esto es como promedio, ¿cierto? Van a pasar los estudios preclínicos, estamos hablando preclínicos, todavía no son estudios en humanos. Y cuando hablamos de estudios clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, solamente 5 pasan. Y uno es aprobado. ¿Ya? Ese es el desafío al cual se enfrenta la industria farmacéutica y especialmente nosotros como profesionales. Es un desafío tremendo, tremendo desde el punto de vista del conocimiento que tenemos que tener químico, de la física, ¿cierto? De la fisiología, de la fisiopatología. Ya no quiere decir que uno tenga que dominar todo, pero como farmacéutico nos ubicamos en alguna parte. ¿Ya? No solamente en lo que es la venta, que es la parte final. 10.000 compuestos, uno sale a la venta y yo estoy a cargo ahí de administrar el negocio, que no, el farmacéutico está involucrado en todo. Desde el farmacéutico que está por decisión, ¿cierto? Porque le gusta, se forma en la parte química, como químico de farmacéutico, digamos, en el área de la química orientada al desarrollo de fármacos, porque podría ser para la química textil o qué sé yo, o cualquier ámbito de la química, no, dirigido específicamente para la farmacoquímica o química farmacéutica, como quieran llamarlo ustedes, hasta el nivel de gestión de fármacos cuando ya están aprobados, cuando ya están en el mercado, pero entre medio hay años de desarrollo y esto en promedio son 14 años de desarrollo. Ese es el promedio. Entonces, bueno, hoy día nos estamos enfrentando a un virus y la pregunta es, y podemos discutir lo que sería interesante, es por dónde va, cuál es realmente el blanco más probable para poder atajar a este virus. ¿Ya? Hoy día se habla mucho de la vacuna, pero parece ser que las evidencias muestran que la respuesta de las personas al virus, los anticuerpos que genera el organismo duran tiempos cortos, estamos hablando de 3 meses. Entonces, ¿será realmente esa la vía importante para contener a este virus o será otra? Todo lo que tenga que ver con la invasión y los pasos de invasión que dan cuenta finalmente de que el virus se hace cargo de la maquinaria celular y comienza esa maquinaria a trabajar en favor del virus en su propia replicación. ¿Cómo actúan básicamente los antivirales? ¿O será un antiviral? Y si es un antiviral, ¿cuánto tiempo va a demorar eso? ¿Ya? Da que pensar, ¿cierto? No podríamos pensar en un año o 2 años. Tenemos que pensar con todo el mundo trabajando a full en esto, bastante más tiempo. ¿Ya? Entonces, ojo, porque nosotros somos los que podemos tener una visión bastante más cercana, ¿ya? Y valorar nuestra formación, a pesar de que estemos en segundo año. A pesar de eso, segundo, tercero. A pesar de eso, uno puede, con los conocimientos que estamos adquiriendo, digamos, con lo cual este curso coopera, uno ya puede tener una posición frente a los discursos políticos y técnicos que se dan respecto a la pandemia. ¿Ya? Cuando se dice, o cuando un presidente dice, no, a fin de año va a haber una vacuna. Entonces, uno se da cuenta que
lamentablemente que la realidad y que afecta a toda la población mundial, ¿cierto? Se maneja a un nivel de científicos muy bajos. No es que no exista la ciencia y la tecnología de primera línea, como ocurre en muchos países desarrollados. El tema es que viene la lucha entre la ignorancia, los intereses políticos, los intereses económicos y lo del virus. Pero en definitiva, un punto importante, los intereses económicos reales no se contraponen a los intereses en salud, porque si la pandemia se maneja bajo intereses políticos convenientes para el que sea, si se maneja mal, eso va a tener consecuencias negativas desde el punto de vista económico. Ya vemos que esta pandemia justamente ha favorecido o de alguna manera se han salvado desde el punto de vista económico aquellos países que han manejado bien la pandemia o relativamente bien. En general, en Oriente, para qué decir Nueva Zelanda. ¿Y qué está pasando en países que son súper desarrollados, digamos, desde el punto de vista científico, como Estados Unidos, que la han manejado muy mal? Y por ahí nos encontramos nosotros también. O sea, nosotros estamos muy cerca de Estados Unidos. Entonces, cuando se habla, ¿no es cierto? Qué sé yo, vamos a avanzar aquí, que allá, entonces, bueno, los dejo a su criterio, a la formación, a lo que les estoy entregando, para que ustedes tengan su propio criterio. Bien, seguimos. Preguntas. Bien, ¿ninguna pregunta? Seguimos. Entonces, acá hay un resumen en donde nos muestra a nosotros todos los pasos y los niveles del cual depende el desarrollo de fármacos. ¿Ya? O sea, la farmacología, fíjense, y eso también, nuevamente contrástenlo ustedes con la formación que le da la carrera y que no la tiene otro profesional. La farmacología involucra en un primer nivel que están viendo ustedes acá, ¿ya? Un primer nivel que dice el nivel a la izquierda y a la derecha, a los extremos, dice biofarmacéutico. Biofarmacéutico. Es decir, estamos hablando de las características químicas del fármaco. Si es sólido, si es sal, tamaño de partícula, hidrocopicidad, que es la afinidad por el agua, estabilidad a la temperatura, estabilidad al pH, estabilidad a la luz, disolución, punto de fusión. Esos parámetros tienen que estar muy claros. Segundo parámetro, solubilidad, el pKa, hidrofobicidad, o sea, el coeficiente de partición lípido-agua, cómo se distribuye entre el agua y los lípidos. Normalmente se hace el ensayo en una mezcla de agua con benceno que no se mezclan y se ve qué cantidad del compuesto está en una fase y en la otra fase. Estabilidad, polaridad, su permeabilidad, el log P, permeabilidad simulada, no voy a entrar en ese detalle. Después tenemos la permeabilidad propiamente tal, que depende del peso molecular, del log P también, depende de la flexibilidad, de la carga superficial. Después entramos en el último eslabón, que está más cercano a lo que hemos estado viendo, que es la farmacocinética, a la izquierda, y la toxicocinética. ¿Por qué aparece la toxicología acá? ¿Ya? Y esto quiero dejarlo bien claro. Hay tres aspectos que son importantes para un químico farmacéutico. Uno es la farmacocinética, como veíamos, que es lo que ocurre con el fármaco en el tiempo, en el organismo, y la farmacodinámica, que tiene que ver con lo que hace ese fármaco en el organismo, o sea, con el mecanismo de acción del fármaco. Pero también, y ya lo vimos en el desarrollo de fármaco, está la seguridad, y la seguridad tiene que ver con la toxicología, ¿ya? Por eso que aparece en esta figura la toxicocinética.
cinética. ¿Qué pasa con el efecto nocivo, el efecto dañino del fármaco? ¿Cuántas veces han sacado, digamos, de la caja una tira de comprimido, una tira de cápsula, y aparece el papelito y con montones de contraindicaciones y efectos tóxicos? O uno mira la web o alguien te comenta, oiga, pero este medicamento tiene más efectos tóxicos que efectos beneficiosos. Bueno, todos los fármacos tienen más o menos efectos laterales y que en general se hacen más intensos en la medida que aumenta la dosis. Bueno, entonces, ¿qué parámetros son importantes acá? Unión a tejido, a proteínas plasmáticas, células. ¿Ya? El metabolismo. El metabolismo, ya veíamos que el principal órgano de metabolización es el hígado. Y la excreción ocurre, la excreción o el órgano privilegiado, digamos, o que tiene como función principal la excreción, es el riñón. Hay mecanismos también de flujo. La unión del fármaco, tanto a proteínas plasmáticas o a proteínas en tejidos, va a determinar el volumen de distribución, uno de los parámetros que ustedes estaban viendo en la simulación. Les decía que si nosotros vamos a preparar cloruro de sodio al 1%, uno tiene que saber, antes para pesar la cantidad, tiene que saber en qué volumen lo va a disolver. Acá, si yo quiero alcanzar una concentración de 10 miligramos por ml de concentración plasmática, tengo que saber el volumen de distribución de ese fármaco. También es importante el clearance, porque el clearance da cuenta de la velocidad con la cual el fármaco sale, de la velocidad con la cual el fármaco desaparece del plasma. La absorción. Bueno, si el fármaco se administra por vía oral, es importante saber en qué cantidad se va a absorber y en qué tiempo. Y de ahí nacen los términos que aparecen más abajo, ¿cierto? De biodisponibilidad oral, biodisponibilidad, este término de biodisponibilidad y bioequivalencia que lo vemos hoy día bastante presente. ¿Ya? La biodisponibilidad significa qué cantidad, qué porcentaje de la dosis se absorbe y llega a la circulación sistémica. ¿Ya? Tenemos 100% de disponibilidad cuando el fármaco es administrado directamente a la circulación sistémica, por ejemplo, una inyección endovenosa. Y el tiempo de vida media, que está acá a la izquierda, significa el tiempo necesario para que la concentración plasmática caiga en un 50%. Si era 100, ¿cuánto tiempo es necesario para que llegue a 50? Y si era 50, ¿cuánto tiempo es necesario para que llegue a 25? Y si estamos en 25, ¿qué tiempo es necesario para que lleguemos a 12,5? Y a lo que apunta este curso, es simplemente la parte de abajo. Farmacodinámica, mecanismo de acción de fármaco. Este curso se llama Mecanismos Moleculares de Acción de Fármaco y, por lo tanto, apunta fundamentalmente a cómo actúan los fármacos. Y necesitamos saber cuál es la eficacia, pero también necesitamos saber cuál es la seguridad. Entonces, ¿qué mensaje le estoy entregando acá? Y la tarea que estamos viendo es que para poder tener una formación sólida como farmacéutico, nosotros tenemos que movernos en un sistema que requiere múltiples conocimientos, una formación muy compleja, muy sólida. Y este curso, más que evaluar ciertos aspectos específicos, es una primera aproximación hacia la complejidad del fármaco, desde el nivel molecular al nivel cierto, digamos, social, cuando el fármaco ya está en el mercado y está cumpliendo un papel importante en cuanto a su beneficio terapéutico, ¿de acuerdo? Y nos vamos a centrar en lo que es mecanismo de acción, pero yo no puedo pasar por alto todos estos otros elementos que les he estado señalando.
No podemos entrar profundamente en cada uno de ellos porque eso es parte, digamos, del currículum de la carrera de química y farmacia, pero, insisto, la intención, si bien es enfocarme en el mecanismo de acción del fármaco, que lo vamos a hacer a través de un trabajo final, es no pasar por alto, porque sería una ignorancia de parte del profesor y sería un engaño, sería engañarlo desde el punto de vista didáctico. O sea, sería una mala manera de enseñarles. Si hago un vuelo rápido, diciendo, mira, nos vamos a ir directamente a esto, pasando por alto toda la complejidad, ¿cierto?, que requiere la formación de químico farmacéutico. ¿Qué vamos a hacer en este curso? Es tener conciencia de que existe esa complejidad, tener conciencia y hacer fe de que necesitamos formarnos bien como farmacéuticos, de que somos sus profesionales que requiere especialmente el mundo de hoy, ¿ya? Y el mensaje es alentarlo en esto, en esta formación, porque de nosotros dependen muchas cosas, ¿ya? La sociedad necesita químicos farmacéuticos que se hagan cargo de la complejidad de los fármacos y no solamente de farmacéuticos que van a ir a dispensar fármacos, especialmente si lo hacen en, en farmacias de dudosa reputación. Dejo abierto este espacio ya porque no quiero ir más allá. Era lo que tenía que entregarles. A ver, voy a ver si hay algún detalle más por ahí que se me puede escapar. Eso lo vamos a ver después. Prefiero siempre quedarme con mensajes importantes. Vamos desde la molécula hasta lo más funcional del punto de vista fármaco. Todavía no me voy a la venta porque es un tema, no, estoy pensando en el fármaco mismo, que queremos que este fármaco sea seguro y efectivo, ¿de acuerdo? Pero antes hemos visto que requerimos una formación tremendamente compleja, pero a la vez la más integradora que yo conozco. La más integradora que yo conozco, porque es un profesional que tiene que moverse muy bien en la química, pero tiene que moverse muy bien también en la fisiopatología, en las patologías. ¿Te fijas? Entonces, claramente nos diferenciamos de cualquier otro profesional de la salud y este profesional, que somos nosotros, son tremendamente valorados en el mercado y les voy a dejar por ahí un video que a lo mejor alguno lo ha visto de mi amigo que yo les comentaba, Enrique Gaete, que mandó un video. Hicimos juntos la tesis, tiene la misma capacidad que yo, que ustedes, pero él es en este momento un referente en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos es un lugar donde tú te puedes desarrollar y en donde el farmacéutico es esencial, igual que acá, pero allá es esencial porque si no hay una atención adecuada para una persona, eso significa una demanda. Y como les decía antes, una persona que no está preparada no va a asumir esa demanda. Por lo tanto, el farmacéutico tiene que contratarlo. Y tiene que ser experto, y si es un farmacéutico clínico, tiene que ser experto en un área, ¿ya? Porque va a ser el que va a asesorar al equipo médico con respecto a estos fármacos. Les voy a dejar el video en la sala, en el aula virtual. Dejo abierto para comentarios. Hay algunos que han llegado atrasados. Voy a postergar la tarea porque es primera vez que les planteo un desafío a un curso, pero me parece que dada la situación actual, yo como profesor, por la experiencia que tengo de bastantes años formando farmacéuticos, creo que es necesario pegar un remesón, pero que eso no signifique problemarlo a usted, al revés. La idea es que trabajemos juntos y podamos sacar el mayor partido y lleguemos a las asignaturas que están después en la malla, como es farmacología, toxicología, lleguemos
con una mejor conocimiento del contexto que estamos pisando. ¿Ya? Entonces esa tarea va a quedar postergada, yo me comprometo a subirles un pequeño, una ayuda en video, ¿ya? Para ver cuál es la intención realmente de esta parte de la farmacocinética y el usar estos modelos de esta universidad, ¿cierto? Belga, me parece. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Dejo abierto el espacio antes de terminar la clase? Profe, entonces la entrega de la tarea sería la próxima semana, próximo viernes o jueves. Claro, la próxima semana no podría hacerlo porque es una semana de descanso, Ah, entonces, cierto. claro, entonces ahí caigo en una situación que no corresponde. Entonces, en principio, lo vamos a postergar. Se va a juntar un poco con otra tarea, pero no importa, no importa. Yo la había planteado en un comienzo que íbamos a hacer 3 tareas, ya, pero eso me obliga por tiempo a reducir a 2 tareas y un trabajo final, ¿de acuerdo? Así que no nos preocupemos por eso. Lo que quiero es que en la medida en que cada uno y que tengan eh, esta retroalimentación que ya le he dado ahora, yo se las voy a dar también a través de un video trabajando con la simulación, puedan entender de qué se trata este paso, digamos, o esta parte de la farmacología que es la farmacocinética, ¿ya? Para poder apuntar ya con una base más sólida al objetivo del curso, digamos, que es la farmacodinámica, pero es una excusa también este curso para hacer una aproximación a, a todos los elementos que son necesarios, porque no sacamos nada con ver una parte, ¿cierto? Si desconocemos el resto, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre con el resto de los profesionales? El resto de los profesionales del área de la salud se maneja con algunos aspectos, pero el farmacéutico tiene que tener el contexto completo para poder después enfocarse en lo que le guste, ¿ya? Bien, ¿hay más consultas? ¿No? Entonces lo vamos a postergar, como decía, una semana, serían 2 semanas, bastante, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros o no? Sí, profe. Profe. ¿Alguna sugerencia, alguna duda? Ya voy a revisar el foro. Ya, pero yo creo que hacia eso apuntaba un poco por lo que me decían del trabajo y los inconvenientes que se van presentando. Bien, como siempre, y ahora quizás con más base ustedes, ¿cierto? Tómense la cosa no digo que sean irresponsables ni mucho menos, en la medida en que vamos ganando conocimiento de farmacología también tenemos que ir siendo más cuidadosos y también aportar al conocimiento de las personas con las cuales podemos interactuar. Cuídense mucho y eso, fundamentalmente que se cuiden y sacarle el mayor provecho al curso. Nos vemos entonces, estamos en contacto. No, profe. Chao, Chao, profe. Chao, profe. chao, chao.